Ahora es turno del apologista Víctor Manuel Banda. Cuenta con 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Si ustedes analizaron con cuidado los errores que yo mencioné que cometen los permacionistas, creo que con esta exposición que acabamos de escuchar se sigue remarcando que vuelven a recaer en lo mismo. Quiero refutar varios puntos sobresalientes, algunos acordes, otros no, acordes a lo que yo expuse, como lo siguiente. Yo mencionaba la diferencia entre los beneficios y la obra salvífica, y también mencioné el tema de la vida eterna. Sin embargo, aquí mi oponente dice que la vida eterna no está condicionada, y luego él menciona, díganme un versículo, o dice que yo no dije un versículo, pero él menciona, díganme un versículo donde se menciona que la vida eterna está condicionada. Qué extraño que el teólogo Winston no conozca a San Juan 3:16, el texto de oro más conocido. Ahí aparece la vida eterna condicionada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo puedes tener vida eterna si te apegas a la condición. ¿Cuál es la condición que Dios establece para que tengas vida eterna? Tienes que creer en su Hijo. Entonces no entiendo por qué pide un versículo si hay muchísimos versículos donde la vida eterna se condiciona a la fe, se condiciona a recibir a Jesús, se condiciona a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Romanos 10:9. Y también mencionaba ahorita el apologista Winston, Dios me escogió y por eso no me puedo perder. Él confunde nuevamente los conceptos, elección, predestinación, gracia, y los diluye, y allí es donde ellos tienen este gran problema. Llegan a deducciones equivocadas, por diluir conceptos no pueden sacar premisas acertadas, esto es, premisas válidas y verdaderas. Él dice, Dios me escogió y por eso no me puedo perder. ¿Cómo sería que Dios me escogiera y luego yo me perdiera? Entonces, ¿qué vamos a decir de la nación de Israel? Que Dios la escogió desde un principio, la escogió aún desde antes que se formara. Dios escogió a Abraham y a toda su descendencia. Y Pablo dice en Hebreos capítulo 4, y juró el Señor, ninguno de ellos entrará en mi reposo. Así es que aunque Israel fue escogido, Israel se perdió. La escogencia no es una prueba de que alguien tendrá vida eterna. También intentando desmentir, no se pudo desmentir que Jesús logró la sanidad en la cruz del Calvario, junto con la salvación, nos da la referencia de Mateo capítulo 8, donde Mateo menciona sobre Isaías 53. El pastor Winston mencionó que ese pasaje de Mateo es una prueba de que la sanidad estaba limitada solo para el tiempo de Jesús. Totalmente falso. Tendríamos que descartar todos los milagros y sanidades que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos abarca del año 33 aproximadamente al año 64. Si la sanidad solamente fue en el tiempo de Jesús, ¿qué vamos a hacer con todas las sanidades realizadas en el libro de los Hechos? El último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28, dice la Biblia que Pablo oró por todos aquellos que estaban en la isla de Malta y sanaron. Así es que totalmente falso que la sanidad estuvo limitada solo al ministerio del tiempo de Jesús. Tocante a los beneficios que son condicionados, estos beneficios de la obra salvífica y que no acepta mi oponente, nosotros podemos encontrar en todas las 27 cartas del Nuevo Testamento beneficios logrados por Jesús en la cruz, y todos ellos les anteceden una condición. Sería para mí muy difícil y hasta cierto punto interminable citar todos ahorita, pero usted puede encontrar en los evangelios, en las cartas paulinas. Pedro menciona Judas, menciona Santiago, menciona hasta Juan en Apocalipsis. Puedo estar citando constantemente algunos, pero quiero exprimir al máximo mi tiempo. Y quiero también refutar la parte en donde menciona el apologista Winston que la vida eterna no se puede perder, porque es eterna. Creo que hay una confusión en este concepto de vida eterna, ya que cuando él cita las promesas,
Él citó San Juan 5:24, bueno, no lo citó el texto, pero citó San Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación. Sin embargo, cuando nosotros entendemos qué es la vida eterna, eterna no tiene principio, no tiene fin, una vida por siempre, esa vida eterna no puede ser aplicada actualmente en la tierra. Cuando Jesús dice, tiene vida eterna, es una promesa que se cumplirá una vez que la persona muera. Porque si la persona adquiere en ese instante vida eterna, ¿cómo podemos explicarnos que la persona murió habiendo recibido a Jesús? La vida eterna viene a ser recibida hasta que uno sale de este mundo. Entonces, la vida eterna no es en el instante en que uno recibe a Jesús. Sin embargo, no comprender todos estos pasajes es lo que los lleva a esas conclusiones, a esas deducciones llamados sofismas. Quiero añadir algo importante que ya no me dio tiempo de citar tocante a entender cómo es que alguien puede perder la salvación siendo ya cristiano, y es el tema de la apostasía que es citado por el apóstol Pablo en 2 de sus cartas. Una de ellas, primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, nos habla del tiempo de la apostasía. Si no se pudiera perder un cristiano, entonces no podría existir la apostasía. Repito, si un cristiano no se puede perder, no puede existir la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía se define, viene del griego apostamai. ¿Y qué es lo que indica la apostasía? Indica de suyo una deserción de la propia misión o una renuncia al propio estado en un ponerse fuera. Esto es lo que nos dice el diccionario teológico. Dice, a partir de Tomás de Aquino, la teología distingue 3 tipos de apostasía. Apostasía de la fe, cuando se renuncia a la fe cristiana. Nadie puede renunciar a la fe cristiana si no es cristiano primero. Entonces, apostasía de la fe cuando se renuncia a la fe cristiana después de haber recibido el bautismo. Si el apologista quiere estar en desacuerdo, no va a ser conmigo, sino con el diccionario teológico que nos da el griego apostamai. Segundo, apostasía de la religión, que tiene lugar después de haber hecho una profesión solemne. Pablo habla de la profesión que los cristianos hicieron. Y 3, apostasía de la ordenación, cuando se abandonan las sagradas órdenes. Sin embargo, en el lenguaje teológico común, con apostasía se hace referencia simplemente a la renuncia a la fe cristiana. Así que con esto queda más que claro que si existe apostasía, es porque existen cristianos renunciando a su fe, renunciando a su profesión, renunciando a sus sagradas órdenes. Si no existe un cristiano que renuncia a su fe, no existe tampoco la apostasía. Hasta aquí mi exposición. Que Dios les bendiga. Al apologista Winston, y tiene 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Muchísimas gracias, ministro Banda. Bueno, has dicho varias cosas aquí que son muy interesantes, pero que no la puedes probar con la Biblia. Por ejemplo, has dicho que la vida eterna está condicionada según Juan 3:16. ¿No conoces Juan 3:16? Por supuesto que ese es un versículo universal que todo el mundo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la condición es creer, pero una vez que la crees, tienes vida eterna. No condicionó eso, no puso ahí, para que todo aquel que cree tiene vida eterna, y si se mantiene de esta manera o de aquella manera, o se guarda de esta manera o de aquella manera, la va a conservar. No lo dice, le estás agregando el texto. Creer es una condición de entrada, pero ese creer, ya te dije, Filipenses 1:29 fue concedido por Dios. No solamente nos ha concedido a que creamos, y también lo dice Efesios 2:9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es don de Dios, depende de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, gracia significa ningún tipo de favor en mí, ningún tipo de condición. Como dice Romanos capítulo 11, el versículo 1 en adelante, dice en uno de esos versículos que si fuese por obras, entonces ya no es por gracia, porque la gracia es significa totalmente gratis. Y en ese mismo contexto, usted mismo define en uno de sus videos, y usted ha dicho también que la vida eterna es una vida ininterrumpida, y has caído en la falacia, no moriríamos. Sí, es que Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, y les dijo a los discípulos que iban a sufrir. De hecho, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder, dunamis, en griego, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis
seréis testigo. La palabra testigo en el griego es martureo, que significa ser mártir. Es decir, Cristo está diciendo que iban a morir, y el que quiera salvar su vida, dice el mismo Cristo, la perderá. En el sentido, está hablando Cristo pues de la muerte física, de manera que los cristianos morimos, Cristo mismo murió y Cristo era eterno, pero su espíritu no muere, a menos que niegues el ser tripartito que haya dentro de nosotros, que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si la salvación fuese un asunto del futuro, porque con esto tú estás tratando de decir que la salvación es un asunto que se va a consumar con la resurrección, bueno, ciertamente la resurrección nos perfeccionará y habrá la redención del cuerpo, de acuerdo a Romanos capítulo 8 del versículo 21 en adelante, que la creación misma gime con dolores de parto, y nosotros mismos también gemimos, los que tenemos el Espíritu Santo, seremos vivificados y gemimos en esta tierra esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque la obra redentora no se ha completado en nuestro cuerpo, pero sí en nuestra alma y también en nuestro espíritu. Y cuando Jesús habló en todos estos versículos, Jesús nunca habló en tiempo futuro, y eso lo puedes verificar en el griego. Juan capítulo 1:12, no me voy a meter con el griego porque yo sé que muchos de los de la audiencia no desconocen el griego, pero dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio en tiempo pasado ser hechos hijos de Dios. Tendría que revertirse la naturaleza de ser hijo de Dios. Luego Juan 3:14 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 al 16, tú mismo lo has dicho, que tiene, no dice tendrá. La tiene, es la garantía. Y Pedro nos dice que es por la simiente viva que permanece para siempre, que es la palabra de Dios que ha sido depositada en nosotros. Y esa palabra de Dios es la que nos hace precisamente permanecer y estar firmes. Juan 6:39, Jesús dice: tenga vida eterna, para que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa escatológica en el que Cristo está comprometido, a menos que Cristo nos haya mentido, un gran fraude. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Todos los verbos están en tiempo presente. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nosotros seguimos a Cristo, nos vamos a mantener siguiéndole, nunca nos vamos a apartar. Y Juan va a ampliar esa idea en su primera, segunda y tercera carta, especialmente en la primera, al decir que el que está en Cristo, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, permanece en Dios, permanece no porque él quiere, sino porque Dios lo hizo renacer para una esperanza viva, como dice, y lo hace mantenerse ahí. Si se va, si se apartó, aunque tú le das el nombre de cristiano, no fue cristiano. Lamentablemente Juan nos dice que si decimos, lo dice muchísimas veces, y yo te lo dije que lo busques, ahí aparece muchísimas veces el cristiano de profesión, el que dice pero no hace nada. El cristiano auténtico que ha nacido de Dios hace muchas cosas, y te lo demostré. También nos dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y dice: y nadie las arrebata de mi mano ni de las manos de mi Padre. Eso es una seguridad eterna, no hay ninguna condición allí. Dice: a menos que, eso sería la condición, pero no me has dicho ningún a menos que. Esa sería la condición. Creer no es la condición, porque nosotros creemos porque Dios ha iniciado la obra en nosotros por medio de la palabra. Dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Primero viene la palabra. Dios usa su espíritu para convencernos de pecado, justicia y juicio, y así entramos a la familia de la fe, porque dice Efesios 2:9: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Y tú mismo has dicho, la vida eterna es un don de Dios. Romanos capítulo 11, en su última parte, dice que los dones de Dios son irrevocables, el llamamiento de Dios son irrevocables, y los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Que no se puede revertir, que Dios no se va a arrepentir, que Dios no va a cancelar eso. Si Dios nos ha dado vida eterna en tiempo presente y que perdura en la eternidad hasta que seamos resucitados y se consuma la salvación, la redención de nuestro cuerpo, que es el único que no ha sido redimido, y esa es la lucha que tenía Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 7. Entonces nosotros nos damos cuenta que Cristo sencillamente lo que nos está diciendo es: tenemos vida eterna, y esa es la garantía que tenemos nosotros en Él. Tenemos la salvación garantizada en Él. Además, los apóstoles utilizaron la palabra dormir en vez de morir, refiriéndose a los cristianos, porque en ellos está la vida eterna. Simplemente cuando el cristiano muere, no muere, sino que duerme, porque en ellos está la vida eterna. Así que eso es una idea suya. Has retomado otra vez el tema de la sanidad. Bueno, por supuesto, yo creo en la sanidad. Creo que Dios puede sanar a quien quiere, pero lo que yo quiero decirte es que Mateo limitó Isaías 53, 4 y 5 a la audiencia de Cristo, que vio a Cristo obrando milagros, señales y prodigios. Eso está ahí. Habían dos partes en ese versículo, y él dejó solamente la parte A, y no aplicó la parte B, que se refiere a la muerte de Cristo, y ni asoció eso. Y tampoco cuando él citó eso, ahí hay una explicación de esto, pero la razón es porque nosotros vemos aquí que Pablo, por ejemplo, dice: por causa de tu estómago, de
tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. 1 Timoteo 5:23. Oye, Pablo, ¿cómo es eso? ¿Por qué no hiciste milagros aquí? Los milagros de Pablo no lo acompañaron a lo largo de toda su vida. Fue temporalmente al inicio de su ministerio, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. También lo vemos en 2 Corintios 12:7, donde Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y le había rogado al Señor, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí nuevamente no le funcionó a Pablo el don de sanidad. Dice en 1 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, lo dejé enfermo. Pablo, fallaste, no pudiste orar por él. 1 Timoteo 4:20, y sanarlo, porque supuestamente Cristo murió también por las enfermedades nuestras. ¿Qué le pasó a Pablo que no reclamó Isaías 53:4 y 5 para estar siempre sano, para liberarse del aguijón y para sanar a Timoteo y a Trófimo? Eso no tiene sentido. Eso demanda de una mayor revisión. Y Mateo, cuando citó Isaías, nada más citó una parte, su parte A. Dice que él llevó nuestros dolores para que se cumpliese la escritura en la vida y en el ministerio de Cristo. Has hablado de la apostasía, has mencionado la apostasía como argumento. Si la salvación no se perdiera, no existiera la apostasía. Pero bueno, es que tienes un desconocimiento de las escrituras, porque en 1 Timoteo 1 del 5 al 7 habla de una fe fingida. Hay gente, los apóstatas son la gente que tiene una fe fingida. Por ejemplo, si tú vas a 1 Timoteo 1, 5, 7, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Son gente que tienen un conocimiento muy superficial de la palabra. Tienen la palabra escrita, pero no tienen la palabra viva. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Si habla de fe no fingida es porque hay gente dentro de la iglesia que tiene una fe fingida. No son genuinamente convertidos desde adentro hacia afuera. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, hay gente que tiene una fe no fingida y hay gente que tiene una fe fingida. Los que tienen una fe no fingida son los verdaderos cristianos, y los que tienen una fe fingida son los candidatos propensos a caer en la apostasía, porque son los que se desvían a vana palabrería. 2 Juan 1:9 descarta y explica muy bien quiénes son esas personas que realmente se desvían o se extravían porque tienen una fe fingida. Cualquiera que se extravía, 2 Juan 1:9, cualquiera que se extravía, que es lo que tú hablas de apostasía, de que significa apartarse. Bueno, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no lo tiene, nunca lo ha tenido. Por eso Cristo dice en Mateo 7:21 al 23 que nunca los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenían una fe superficial. Ahora dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es decir, el que tiene al Padre y al Hijo va a perseverar hasta el final. La doctrina de la perseverancia de los santos no la enseño yo, lo enseña la palabra de Dios. 2 Juan 1:9 da la pista de que si no persevera, sino que se extravía de la doctrina y no persevera en esa doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Sencillamente así, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. De manera que estas son bases que refutan la idea de que un verdadero cristiano puede apostatar. No, el que apostata es el que tiene la fe fingida. Por eso 1 Juan capítulo 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay gente que está en la iglesia llenando bancos y son miembros de la iglesia o de la congregación local, pero no son miembros del cuerpo de Cristo, ni son miembros de la iglesia verdadera de Cristo. Por eso en Timoteo, citas Timoteo, bueno, en Timoteo se mencionan muchas claves, hay muchas pistas que dan a entender que esa gente tenían fe fingida. Por eso él comienza en su primer capítulo hablando de una fe que no es fingida, que habitaba en él, que habitaba en Loida, que habitaba en sus abuelas y sus antepasados, pero habla también de Alejandro, de Himeneo, de Fileto, de esta gente que se desviaron, y hablan las razones, porque amaban al dinero. Por eso, raíz de todos los males, el amor al dinero. Nunca amaron a Cristo, amaban era el dinero. Que dice Cristo: no puedes amar a Dios y al dinero, no puedes tener dos señores. Estos trataban de tener dos señores, tenían una fe superficial, pero su verdadero propósito era el dinero. Y habla de las viudas, pues las viudas estaban muertas en vida, es decir, se extraviaron sencillamente porque estaban muertas en vida, nunca tuvieron una verdadera conversión, y ahí es donde está el problema. De manera que 2 Juan 1:9 es suficiente para probar que aquellos que se desvían o se extravían nunca han tenido a Dios en sus corazones, y por eso Cristo dice en Mateo 7:21 al 23 que nunca los conoció. Citas dos cosas en tu comentario, citas un diccionario teológico. Hay muchísimos diccionarios teológicos y depende de la denominación de la que este autor haya sido miembro, bueno, ellos definirán apostasía desde diferentes perspectivas, pero desde la perspectiva bíblica, Juan fue muy claro. El mejor teólogo que explica lo que es la apostasía es Juan. Si se extravía de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo, nunca ha tenido a Dios. Y el mismo Cristo que dice, echaban fuera, hacían milagros, echaban fuera demonios, profetizaban, hablaban en las plazas, pero nunca tuvieron a Dios. Nunca Cristo los conoció, de manera que yo le hago caso a lo que la Biblia dice. También citas a Tomás de Aquino. A mí no me importa Tomás de Aquino porque, primero, Tomás de Aquino no es un personaje de la Biblia. Si me vas a hablar, háblame con la Biblia, porque yo solamente creo en la sola escritura y en la toda escritura. No hay ninguna otra información extrabíblica, de manera que no me importa cómo Tomás de Aquino haya definido la apostasía.
apostasía. De manera que la apostasía no es una base firme para decir, bueno, mira, si la salvación no se perdiera, no existiera la apostasía. Así que queda refutado en este punto también. Mencionado que Israel se perdió. El apóstol Pablo te desmiente en Romanos capítulo 11. Dios siempre ha conservado un remanente fiel que nunca se ha desviado, que nunca ha dejado de creer y que siempre ha permanecido, y el apóstol Pablo es una evidencia de eso. De manera que no todo Israel fue salvo, pero no todo Israel se perdió. Siempre Dios ha conservado un remanente fiel, porque Dios es fiel a su palabra y Dios nunca va a fallar a su palabra. De manera que aunque Dios haya escogido a la nación, significa que la nación tuvo la oportunidad, al igual que todos los gentiles hoy tienen la oportunidad de escuchar el evangelio, pero sabemos que no todos van a responder al evangelio. Solamente aquellos que Dios tiene guardado para él como remanentes son los que van a responder. De manera que en ese punto también estás equivocado. Bueno, hasta aquí voy a dejarlo para cerrar ya con este punto. Creo que he provisto bastante evidencia y he dicho pues que realmente no hay pruebas bíblicas de que la vida eterna sea condicionada, aunque hemos pasado de un tema a otro porque caímos en el tema de la sanidad, pero bueno, era porque estamos hablando de los beneficios de la salvación, aunque no dudo de que Dios pueda sanar. Lo quiero dejar bien claro eso, ¿no? Bueno, hasta aquí mi punto y mi intervención.